Ese es otro. Ese es otro podcast. Gente bonita, gente hermosa. Les damos la cordial bienvenida a este cuarto piso, este lugar un lugar de lugar encuentro, seguro, lugar seguro, incluyente, un lugar de de convivencia convivencia, también. donde nos encontramos a contarnos historias, pues para entretenernos, para entretenerles y vamos a compartir, vamos a divertirnos, A echar a chisme, echar el bonito chisme. cotorreo. Exacto. Yo soy Anel y la saludo desde el cuarto piso. Yo soy Anaid y saludo desde el tercero, cuasi cuarto piso. Vamos avanzando, pero aquí son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos los pisos. Todos los El pisos, segundo, el tercero, el quinto, el la séptimo. azotea, el roof garden, Exacto. todo. Todas y todos son bienvenidos. Bueno, hoy vamos a contar y les voy a platicar una historia que pues tiene cosas verídicas, tiene cosas quizás no tanto, Ok. pero al no menos, tanto de chisme o no tanto de que se inventó. mira, la verdad es que la pessoa. tiene, digamos que lo mismo que nos pudieron contar quienes escriben la historia. Ok. Como la Biblia. Este es el claro ejemplo. No Este es el cierto, claro no ejemplo. cierto, no cierto. Exacto. Me Este va es a el claro castigar, ejemplo Diosito. de que eso puede pasar. Ok. Entonces, como puede ser cierto, como quién sabe, como tenemos nuestras dudas, pues les dejamos aquí su bonito A ver. disclaimer. Como ustedes saben, la historia, especialmente la historia escrita por y desde el cristianismo, Ah, mira, ves, sí tenía la razón. Más o las menos. mujeres pocas veces quedamos bien paradas, hermana. Híjole, La verdad manita. es que en la historia, cuando es bien escrita desde ahí, pues pocas veces quedamos bien paradas, salvo los casos en los que se muestra a una mujer como un buen o mal ejemplo para otra. Ajá. Difícilmente podemos separarlas, pero siempre hay como arquetipos muy claros de las mujeres entre pucas y santas. Ok. Sobre todo en esta, digamos, en esta historia de la humanidad, ¿no? A ver. Entonces, Cuenta. tenemos varias personas. Un ejemplo de este tipo de arquetipos que hay de las mujeres en la historia es ella, este personaje sobre el que les vengo a contar. Les voy a platicar. Creo saber, pero a ver. Les voy a platicar sobre María Magdalena. Ah, no. Ya me había equivocado. ¿Cuál habías pensado? Ya había pensado en la Santa Madre Lilith. La Santa Madre Lilith. También podríamos contar esa historia. Luego que nos está echamos muy ese buena, chisme está muy buena. porque está bueno. A ver. Pero sí, vamos a hablar de la María Magdalena, esa mujer que según pues algunos fue rescatada de una turba de gente bien emperrada que la quería apedrear porque pues era vendedora de caricias, como que vendía la cuerpa. Como decía mi abuelita, de protistuta. Ajá, exactamente. Ah, ya. Bueno, Jesús la salvó de ser apedreada y que con esa bonita frase que es muy actual, que hasta ahorita todas y todos conocemos, que es la de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Y pues haz llorar. Pues obviamente nadie se aventó porque pues todos sabían que nomás andaban de inventadas puritanas, pero la realidad es que todas tenían algo que decir. Crean cola que les pise ahora. Exactamente. Okay. Entonces, antes de continuar, déjenme pedirles que si usted es religiosa, muy religioso, o es activamente católico, cristiano y todo eso, pues este no es un video que vayan a soportar, amistades. Quizás porque este es un video en el que vamos a platicar pues un poco la historia como la conocimos, como la investigamos, como la entendimos, y pues quizás no le guste mucho. Entonces, bueno, este es un momento en el que puede tomar la decisión, ¿verdad?, de quedarse a escucharnos si va a soportar. Si no va a soportar, este es el momento de pasar a otro de nuestros videos donde no vamos a hablar precisamente de eso. O quédese igual y ya al final decide si nos pone ahí un comentario de que no le gustó
o sí le gustó o si le y gustó, o porque que no no le vamos a gustó, o que sí criticar, le solo vamos a gustó. echar chisma. Sí, solo les vamos a contar, eso sí, solo platicamos lo que investigamos, lo que leímos y lo que encontramos para esta bonita investigación que te dijera. A ver, échale. Entonces, bueno, estamos hablando de María Magdalena y quienes saben, las personas que Ujú. estudian la historia, que todo este tema del cristianismo, O que van a que, misa, que la teología, o ¿no? que también Que si estás ahí van cada a domingo. instruirse Ujú. sobre el tema, pues hacen referencia de que María Magdalena hace referencia precisamente a su lugar de donde viene, Ujú. o de donde procede, que es Magdala. Magdala es un pueblo bíblico que estaba en la costa occidental del Mar de Galilea, que está al norte de Israel. Yo Ok, fui a ver el mapa y les vamos a poner un mapita también de referencia, ¿no? Donde se supone que estaba Magdala. Exacto. Vamos a usted poner está un aquí y exacto, Magdala está aquí. aquí. Ok. Entonces está Israel y en el norte de Israel se dice que estaba, bueno, ese pueblo bíblico que es Magdala, y no se tiene certeza si María Magdalena nació ahí, vivió ahí, venía de ahí. No se sabe exactamente cómo estaba la relación de María Magdalena con Magdala, pero se entiende que ella es María de Magdala o María Magdalena, precisamente por Ah, el lugar en el que no sabemos si nació, creció, dónde regresó, cómo ujú. estuvo, pero tiene referencia con ese lugar, ¿sale? Porque según en antes, Ujú, como que tu nombre se relacionaba ujú, o con tu lugar de nacimiento ok, o a lo que se dedicaba tu papá, ajá, o ¿no? tu oficio, Ándale. ¿no? Ok, ya. Según tu oficio. Bueno, de María Magdalena sabemos varias cosas que están escritas, digamos, que de manera oficial en documentos, por ejemplo, la Biblia, Ujú. que es un documento reconocido históricamente, digamos que validado por las autoridades eclesiásticas, y otras cosas las sabemos por otro tipo de documentos que han surgido a lo largo de la historia y que a lo mejor no tienen del todo ese valor, digamos, para la iglesia, Ujú. o para las autoridades eclesiásticas, pero sí tienen pues un valor histórico interesante. Ah, Entonces, vamos a conocer un poco de María Magdalena, uno, a través de lo que sí dicen los documentos oficiales, digamos la Biblia o el cristianismo, y por otro lado vamos a conocer lo que dicen estos otros documentos que no son tan oficiales, pero que tienen un valor histórico ujú, importante, que son los evangelios apócrifos. ujú. También vamos a conocer, al último les voy a platicar un poco más de la tradición que hay, digamos, leyendas que hay acerca de María Magdalena que vienen de los cátaros, pero eso se los voy a platicar De más los adelante, cátaros. de los Y cátaros. nos vas a explicar Y les voy a qué es de explicar los quiénes son cátaros. los Ok, cátaros y de dónde ok. vino la cosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, María Magdalena aparece formalmente, digamos, Ujú. en tres episodios o en tres momentos de la Biblia. Ok. En primer lugar, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente, o sea, le daba que su bonita comida, es decir, le ayudaba mucho a Jesús y a sus discípulos mientras predicaba en Galilea. Ok. Entonces, Que era, o sea, que ya era un era, morrito o ya estaba grande. ¿perdón? Porque Jesús Cuando Jesús era, ya era Jesús, que andaba predicando ok, como Jesús, el esparciendo su predicador. palabra, ¿verdad? Ok, Como el nazareno que ok, ya andaba platicando por todos lados de lo que era la palabra de Dios. ok. Entonces, se dice que cuando él andaba caminando ahí por los pueblitos y ahora sí que evangelizando o hablando de Dios, cuando estaba precisamente en Galilea es cuando María Magdalena ya lo acompañaba. Ujú. Según este Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 de este Evangelio, Lucas dice que Jesús iba recorriendo las ciudades y aldeas y predicaba y anunciaba la palabra de Dios, y tenía con él a 12 discípulos y Ajá. también algunas mujeres. Esas mujeres las había curado, o esas mujeres se supone que las había curado ya de espíritus malos o de enfermedades. María Magdalena o María de Magdala, era una de esas mujeres a las que supuestamente Jesús le había sacado
7 demonios que la tenían, digamos. Ay, espérate, mana, porque voy a empezar de insidiosa ahí, Sí. porque ya me está calando la historia. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que tener los demonios adentro? Porque somos débiles, según esto, según esto que conste que yo no lo estoy diciendo, no, sí. sino según como en esta tradición las mujeres somos más propensas a ser capturadas por el demonio porque somos más débiles que los hombres. Pero ahorita vamos No, a ver, sí, porque sí, se pone ahorita. interesante, Sí. se pone No, interesante yo la me voy visión. a relajar. A ver, déjale, doy un traguito, me relajo Sí. para no O sea, de enojarme. entrada ya le sacaron sus 7 demonios y a esta mujer ya andaba con Jesús caminando junto con sus discípulos. Aquí el tema interesante es que desde este Evangelio de Lucas ya puedes ver que Jesús no solo estaba rodeado de discípulos hombres, sino que sí había mujeres que lo estaban acompañando en andar ahí como predicando la palabra de Dios. Y según esto te decía, Lucas dice que incluso estas mujeres pues proveían de alimentos, de recursos, de vivienda y de todo esto, ¿no? Ok. Ahora, otro momento en el que sí aparece oficialmente María Magdalena, de acuerdo con los evangelios de Marcos, Mateo y Juan. Según estos evangelios, María Magdalena estuvo presente con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, y el discípulo Juan cuando estaban en la crucifixión. Okay. No sé si alguno de ustedes esté familiarizadas o familiarizado con el tema de que en la crucifixión estaba, bueno, Jesús cuando le dieron cuello y por otro lado, abajo había personas, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas? Bueno, según estos evangelios de Marcos, Mateo y Juan, quienes estaban abajo acompañándolo en ese momento terrible para él, pues era tanto María Magdalena como María su madre, y estaba también el discípulo Juan. Que era de esta bolita de discípulos, o sea, Juan era de su banda. De su bandita, ajá. Magdalena lo acompañaba también como ahí echándole montón en la predicancia. Sí, ahí estaba. O sea, digamos que se sabe mucho de María Magdalena, pero digamos formalmente escrito en la Biblia. Hasta ese momento. Se sabe que andaba con él caminando y predicando. 2, se sabe que estuvo ahí. Cuando lo crucificaron, estaba ahí junto con su mamá y el discípulo Juan, ¿no? Otro momento donde aparece María Magdalena formalmente, digamos, escrito, que lo puedes ver escrito en la Biblia, es un momento clave en la historia porque es el momento en el que se relaciona con su sepultura y su revivición. Ok. Porque ya ves que revivió. Bueno. Al tercer día. Pues según San Marcos, en el capítulo 16 de su evangelio, explica que cuando llegó el día de reposo, es decir, después de su María Magdalena, de reposo. Estuvo bien cansada la crucifixión. Bien cansada y pues estaba en su día de descanso. María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, estas 3 mujeres compran especias aromáticas para ungirle, que van a ungir el cuerpo, y van muy de mañana. Según lo que dice específicamente, así tal cual el San Marcos en el capítulo 16, es, y muy de mañana, cito, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. En este momento dice San Marcos que las mujeres encontraron el sepulcro, lo encontraron abierto y vacío. Entonces San Marcos dice que una extraña entidad les advierte que Jesús ya no estaba en el sepulcro porque pues ya había resucitado. Y tal cual, cito, dice San Marcos que le dijeron, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Imagínate, tú vas a encontrarte ahí y ya revivió. Y luego te sale otro vato ahí y te dice que el muerto ya no está, que ya se fue. Que se fue.
Y No, no. entonces, bueno, esto fue lo que dice San Marcos. Entonces, San Marcos ubica a María Magdalena en ese momento, Ajá. ¿no? Después San Juan en el capítulo 20 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Mm. Entonces corrió y fue con Simón y Pedro, y les dijo que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Más adelante, San Juan también dice, pero María, que se estaba refiriendo a María Magdalena, estaba fuera llorando y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y otro a los pies donde se encontraba el cuerpo antes de resucitar de Jesús. Ujú. Y le dijeron, cito, mujer, ¿por qué lloras? Y entonces ella dijo, María Magdalena respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, ve a Jesús, pero lo ve de manera diferente. No sabía que era él. Ajá. Entonces le dice esa persona o ese ser, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que para Ajá. esto esa palabra usan en la Biblia, entonces yo fui a buscar en Google que era un hortelano, y bueno, es la persona que tiene por oficio cultivar y cuidar una huerta. Ok. Por si no te lo imaginabas, Ok. No, yo estaba pensando en otras cosas. El hortelano, hortelano me sonaba otra cosa. cuida la huerta, Que cuida cuidaba la huerta. otro. Y entonces ella le dice a esta persona que creía que era el hortelano, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ujú. María, volviéndose y ya viéndolo bien, se da cuenta que es Jesús y le dice, maestro. Y le dice Jesús, espérame, todavía no me toques porque todavía Porque no he subido a mi todavía me padre. arden las heridas. Todavía estoy bien molesta. Estoy bien molido. No, pero no me estoy burlando. No, 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 Estamos echando chisme. no, no, no. Estamos echando chisme. Vamos a soportar, todos vamos a soportar. Entonces le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi padre, pero sí ve y avísale o cuéntale a mis hermanos y diles que subiré a mi padre Ok. y cuéntale sobre mí, sobre mi padre y sobre vuestro Dios. Así dice. Híjole, muchos encargos, mana. Muchos Imagínate encargos. el shock. No. Exacto. Entonces María Magdalena, pues ni tarda ni perezosa, va con los discípulos a Ajá. contarles y que ya había visto a Jesús resucitado. Ajá. Entonces, pues va con todos los discípulos, los encuentra y toda bien emocionada le dice, Jesús resucitó y pues no le creyeron. Sí, No claro, le pues es que creyeron. imagínate, llegas y le dices que voy y que no lo encuentro y que estaba abierta la sepultura y luego que me salgo y que Y veo que a ya no otro que estaba era, pensé que era el hortelano y que no, y y que que sí no era era él, y que sí pero era. y que no me deja tocarlo, que porque iba a subir. Ujú, Mana, yo ujú. también no le hubiera creído. Sí, pues estaba difícil de Yo le creer, hubiera dicho, a estaba ver, difícil. sóplame, Igual mana. y de las hierbitas que llevabas, Sí. una jalo diferente. Como que, Entonces, específicamente qué le echaste. ¿estás segura que era mirra? Sí, ¿O qué era lo que no venías era manejando? la Mois ahí que te ha de haber hecho algo. La Mary Jane. Ajá. Bueno, según San Lucas, precisamente no le creyeron y le dijeron. eh, Según San Lucas escribe, a ellos les parecía que sus palabras eran tonterías y no le creyeron. Por eso sabemos que a María Magdalena no le creyeron cuando fue. Pero entonces, pues las mujeres en ese entonces ni siquiera podían testificar en un juicio. O sea, no eran lo suficientemente confiables. ¿Estás de acuerdo que Claro, pues uy. para ellos pues era difícil de creer? Pero María Magdalena pues no se agüitó Ujú, porque Jesús ya le había dicho antes, o ujú. sea, la palabra de Dios no siempre va a ser fácil, no siempre vas a andar ahí hablando de él y todo te van a creer, ¿no? O La sea, tenía bien empoderada ya. esto es una lucha y tú sabes que esto se viene fuerte, Tú se rífate que viene yo fuerte. voy a estar aquí. Sí, y María Magdalena dijo, a los culos no les hacen corridos, yo me lazo. Yo defiendo aquí que Jesús resucitó y que Ajá. vamos a seguir predicando su palabra porque él sigue. Ujú. Entonces, hasta aquí, digamos que son los puntos donde efectivamente puedes encontrar en la Biblia que mencionan a María Magdalena. Y sí son puntos clave porque
uno, le encuentran como sí andaba predicando con él, es decir, sí Ajá. caminaba con él hablando de la palabra de Dios. Dos, estuvo con él cuando Ujú. le dieron cuello, ¿no? Y además estuvo en el momento en el que, pues, despierta. Sí. Entonces, mana, imagínate, pasaste por todo eso, andabas predicando y todo. Regresa Jesús. Ujú. ¿Y a quién se le aparece? No se le aparece a su mamá, Ay, no se le sí, aparece a su compita el Pedro, que sí, fue después el padre de la iglesia, ¿no? Se le aparece a María María Magdalena. Magdalena. Y le Después dice, del pedo que ha de resucitar, sí, y ¿con le quién dice, vas? ajá, y le dice, aquí estoy, ya me voy, pero ya sabes a dónde voy, para que no me anden buscando en ninguna facultad de medicina. Exacto. O sea, para que no vayas buscando, tú sabes, tú Sí, sabes. Entonces, no se le aparece a cualquiera en realidad, o sea, se le aparece precisamente a ella. Resucita y va con ella después de todos los feos que había pasado, ¿no? ajá, a ver. Entonces, eso es lo que dicen los evangelios concretamente de María Magdalena, y es cuando aparece, digamos, oficialmente. Y cuando la defiende es antes de que ella se metiera en la onda de la predicación y Es que ahí acompañándola. está la cosa, A ver. porque en realidad eh, María Magdalena aparece oficialmente en estos Ajá, momentos bíblicos y en estos ajá, evangelios, pero la tradición católica es la que adjudica otros personajes a María Magdalena. ah, ok, Y ok. entonces ahora vamos a ver cómo es en realidad solo la tradición católica la que decide Ajá, que algunos personajes que aparecen a lo largo de la historia, que está ajá. en la Biblia, dicen, ah, era María Magdalena. Por ejemplo, la mujer adúltera, la que salva de una lapidación, donde aparece, esta escena, digamos, aparece en el Evangelio de San Juan, donde Jesús dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya, Y después, la tradición católica, porque eso no está escrito así, ok. esa mujer, dicen, es María Magdalena, pero no hay nombre. En la historia escrita, digamos, oficialmente, Ajá. solo dice que era una mujer adúltera a la que iban a lapidar y que Jesús llega y la salva y dice Ujú, esto, ¿no? ujú, Y ya después, bueno, dicen, ah, era María Magdalena, pero te digo, en realidad ahí ni siquiera había un nombre. ujú. Después hay otro momento en el que se relata, digamos, en la Biblia, se habla de una mujer y a la que después adjudican que es María Magdalena. Es una mujer que unge los perfumes, perdón, es una mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y los enjuagaba con sus cabellos antes de su llegada a What Jerusalén. the fuck? Pero este evento tiene detalles un poco, tiene que detallarse. Ahí te va. Mana, ¿por qué con el Pues porque le limpió y dijo, ay, ¿con qué le limpio? Pues ay, ay, pues no, rápido, con la orilla de no, la no falda, te ¿no? manejo algo. Eran los cabellos. Tienes que darle cierto romanticismo. Ay, no, O yo sea, jamás le he lavado, esto le he no es fácil. limpiado la patrulla del Ricardo con mis cabellos. Pues falta de creatividad, hermana, falta de creatividad. Ok, a Bueno, ver, bueno. a ver, esto aparece así. Según Lucas, en ese pueblo vivía una mujer que tenía fama de pecadora. Ajá, Cuando fue a ver a Jesús, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a los pies de Jesús, ajá. de manera que se los bañaba en lágrimas. Y luego se los secó con sus cabellos y también le besaba los pies y se los ungía con perfume. San Marcos también dice en su evangelio, cuenta que el frasco de alabastro estaba lleno de un perfume muy costoso que era nardo puro y Ok. dice que esa misteriosa mujer rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y cuando algunos lo critican, porque le dicen, ahora ya me lo estás llenando de perfumito. Sí, me lo Y dejaste bien entonces oloroso. Jesús le dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho en memoria de ella. Ok. Entonces ahí solo se habla de una mujer que le tira el frasco con ese perfume carísimo Ujú, y él dice, no la critiquen porque en realidad me está ungiendo antes de mi muerte
y en algún momento se contará este evangelio y también hablarán de ella. Pero igual solo se habla de una mujer. Ya. Obviamente, quien dijo que esta mujer o esta supuesta pecadora era María Magdalena fue el Papa Gregorio I en el siglo VI. Ya después de muchas cosas habían pasado, para cuando este Papa dijo en una homilía, ella, cito, ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora y la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María de quien 7 demonios fueron expulsados según San Marcos. O sea, María Magdalena. La Magdalena. Pero en realidad este es el momento en el que digamos que no está escrito así de que haya sido realmente María Magdalena, sino que son momentos en la historia y la tradición cristiana es la que ha asumido o ha determinado, así porque sí, que las mujeres, estas mujeres de quienes se habla, en realidad son María Magdalena, pero no está escrito así, digamos, desde la fuente principal, que son esos evangelios. Ajá. Otro de los personajes bíblicos que se relacionan con María Magdalena es María de Betania, es esta mujer que es hermana de Lázaro, el que resucitó Jesús, el primer resucitado. Ah, sí, el Lázaro, levántate y anda. Y anda, exacto. Sí. Su hermana, digamos que era María de Betania, y la tradición católica también la relaciona con María Magdalena. María de Betania, María de Magdala, al parecer eran María Magdalena también. Okay. Pero insisto, eso es la tradición católica, porque como vimos hace un rato, solo 3 momentos en los evangelios está tal cual hablando de María Magdalena, como tal, con su nombre. Otra de las relaciones que hace la Biblia de María Magdalena es la que aparece en un pleito que está muy chistoso entre unas hermanas. San Lucas cuenta que una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Ajá. Y la hermana de Marta se llama María. Esa hermana se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Ajá. Entonces Marta recibe a Jesús, entra a su casa, se sienta y empieza a platicar y su hermana María dice, cuéntame más. Se sienta a sus pies a escucharlo. Entonces Marta andaba bien apurada con el quehacer. Entonces la otra pues ahí nomás sentada escuchando y la Marta ahí que trapee, a la barre y barre y a la limpia y limpia y la otra pues así bien sentada, ¿no? Sí, no. Entonces Marta pues se emperra porque dice, oye, yo ando aquí bien apuradísima. Ajá. Y está nada más ahí sentada, pero pues se emperra como se emperraba antes, ¿no? La Ay, gente tú así con como... mi invitado, porque aparte era su invitado. Ajá, era su invitado. Y yo, bueno, quién sabe, pues por algo era su invitado, algún interés ahí. No estoy pues diciendo... Pues es que las mujeres alrededor, cuando andaba Jesús predicando, le abrían la puerta y le decían, pásale, descánsate, te ofrezco tu agüita, te ofrezco algo, ¿no? Entonces ella lo invita y lo sienta y todo, pero pues pensaba que a lo mejor su hermana María iba a decir, ay, pues te echo una manita, ¿no? Ajá. Pero ella dijo, no, yo voy a escuchar aquí a la celebridad, ¿verdad? Sí, claro. Que vino a sentarse a mi mesa. Y entonces, como te decía, Marta, pues sí se emputa y dice, espérate. Pero se emputa como en esos tiempos se enojaba la gente, ¿verdad? Entonces le dijo Marta, le dice tal cual, cito, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le responde, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oh, ¡qué pesa! No, así qué coraje. Así de, mira, usted escogió andar allá a la barra que barre y a la limpia que limpia. Estás limpiando porque tú quieres. Porque quieres. Aquí nadie te pidió estar no solo limpia. Exacto. Pero María pues escuchó y la palabra quiere estar aquí escuchando, déjala aquí seguir en el, estamos platicando bien a gusto. Ajá. Y entonces, pues básicamente pues así me la dejó y entonces se fue directamente a, perdón, voy a regresar. Entonces,
Jesús le dice, pues vamos a jalar y usted póngase a jalar y luego vemos, María está aquí Así, a mí escuchando no me el pongas en bonito, medio, tú quisiste lavar y limpiar, tu hermana está aquí bien atenta, ajá, no me y la molestes. déjanos platicar. Ay, híjole, yo también me hubiera enojado más. Bueno, entonces, este es otro de los momentos en los que se cree que esa María, hermana de Marta, Ajá, es María Magdalena. Pero igual, insisto, le adjudican eso a María Magdalena, pero o sea, digamos que no hay referencia textual de que esa María haya sido María Magdalena. ajá. Entonces, ni la mujer que iban a lapidar, ni la mujer que ungió sus pies con perfume, ni tampoco la mujer que no quiso hacer el quehacer con su hermana, Ajá, son referencias textuales ok, de María Magdalena, pero es la tradición católica así los adjudica, ¿no? ya. Entonces, hasta ahorita es lo que dice la Biblia, lo que dice la gente, de lo que dice la Biblia sobre María Magdalena, y ahora vamos a los evangelios apócrifos. Ok. Ahí va. Hasta aquí conocemos lo que se ha representado de María Magdalena, que podemos pensar que es como lo oficial o que al menos es lo aceptado por la iglesia. Y para quienes se preguntan qué son los evangelios apócrifos, Ya. pues los evangelios apócrifos, perdón, son un texto que apareció en Egipto en 1945 en Nahamadi. Ajá, Sama Hassan. Ok. Aparecen en Egipto en 1945 en Nahamadi y es una localidad que está en Egipto, digamos que en la parte norte, en los altos de Egipto. Ujú. Son 12 papiros que están encuadernados en piel y que fueron encontrados por casualidad por un campesino dentro de una jarra de cerámica que estaba sellada y estaban en una gruta. Les vamos a dejar una imagen de cómo se ven más o menos estos papiros escritos con la historia que no del todo fue aceptada por la iglesia Ok. y que se dice que eran evangelios que no llegaron a formar parte de la iglesia porque había cosas que no nos gustaban tanto, no nos gustaba tanto que aparecieran, entonces se dejaron de lado, pero nunca se destruyeron y después se encontraron. Pero te estoy hablando de que se encontraron en 1945, o sea, tampoco es que se hayan encontrado muy reciente a Claro. lo que había ocurrido, ¿no? Sí, no, pues, o sea, Segunda Guerra Ya por ahí de la Mundial, o Segunda Guerra sea, Mundial, exacto. ajá. Entonces, en estos textos es donde aparece la referencia más polémica que existe, digamos, a esa relación entre Jesús y María Mm, Magdalena. creo que ya sé cuál. Sí. Dentro de estos evangelios apócrifos se encuentra el conocido como Evangelio de Felipe. Ah, Según él, según Felipe, 3 mujeres caminaban siempre con el Señor. María, su madre, la hermana de esta, la hermana de María, la mamá de Jesús, la y tía de María Jesús. Magdalena, la tía de Jesús. Su mamá, su tía, y María Magdalena, Ok. que es denominada como su compañera. Mm, ujú. Según las personas que saben de esto de la historia, pues no se ponen muy de acuerdo a qué se refería la palabra griega krioné, nonos, traducida al español como compañera. Ujú. Es decir, no sabemos si compañera se refiere a una unión sentimental o afectiva, o bien como más mística o más de compañía Ujú, espiritual, ujú. ¿no? Entonces, cuando dice su compa, pero no sabemos qué tan compa, Ajá. ¿no? Entonces, según las personas expertas, la clave para entender bien el término es el contexto. Y podría ser que Felipe hace referencia a compañera de enseñanzas espirituales y no necesariamente a una pareja sentimental, digamos, de Jesús. De todas formas, Felipe sí reconoce a Ujú. la Magdalena como alguien cercana y de mucha importancia como discípula de Jesús. Felipe también dice que Jesús, aquí cito, abro cita, la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente y justo ahí, donde nos va a decir en dónde la daban sus quicos,
hay una mancha en el texto. ¡No! Sí, ¿Es una mancha negra? literal, hay una mancha en el texto que no te deja ver. No te deja ver en dónde le daba su Pues en la voto mancha a sus negra. creencias. O sea, en la mancha. No, 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 no. O sea, sí van a soportar, pero no sé qué tanto. No dije nada, solo. No, No. ajá. Hay una mancha. O sea, tú puedes tener manchas por todos lados. Es Bueno, cierto. sigue. Pues es que ¿para qué me invitas? Bueno, hay una mancha que no deja ver dónde le daba sus quicos. Ok. Entonces, igual, o sea, los demás discípulos, pues, envidiosos y liosos, en este documento, según Felipe, pues le decían así, ¿y por qué la amas más que a nosotros? Así tal cual lo preguntaban. Ajá. Y Jesús les dijo, abro cita, porque no os amo a vosotros como a ella. Ay, eso sí estuvo romántico. Ay, qué bueno. También lo de la Ahí mancha. es donde dice, a ver, o sea, si las personas que estudian historia dicen, hay que entender, como ahí tenemos una manchita que no nos deja ver en dónde le daba sus quicos, Ajá, pues tenemos que entenderlo en el contexto. ajá. Pero en este contexto en el que este evangelio dice que los demás envidiosos le decían, ¿por qué la amas tanto? Y ella dice, bueno, no los amo como a ella. Ajá. Ese ya nos da un contexto Del tipo de que sí nos hace amor. pensar que Sí, puede sí, que ese besito no fuera en la mejilla, sí. ¿no? Ujú. Ahora sí que pensando mal y viendo que eran tan liosos y envidiosos, puede ser que esa mancha o eso que no deja ver en dónde, pues no haya sido una mancha que llegó ahí porque la historia es malvada y justo donde nos decía dónde le daba sus quicos, se perdió, ¿no? Ajá, sí. Sino que más bien, pues fue muy claro que había que tapar esa palabra y que no nos deja ver si era besito en la mejilla, en la mano, en la frente, en la boca o Ajá. dónde, ¿no? Pero algunas personas sí dicen que lo más verosímil sí es completar ese hueco, pues como que la besaba en la boca, porque Ok. ya viendo el Sí, contexto sí. y ya viendo que le decía que no las amaba igual que a ella, pues sí era muy probable o es mucho más posible o lo verosímil es que la besara en la boca. Ujú. Este es el primer shipeo de la historia. El primer shipeo de la historia se encuentra en este momento entre Jesús el Nazareno y María Magdalena de Ajá. Magdala. Entonces, en este evangelio apócrifo sí se sustenta mucho esta creencia de que María Magdalena pues era su esposa o al menos su pareja Ajá. sentimental. Y si bien no hay mucha claridad de cuál era o hasta dónde llegó esa relación, sí Felipe o el evangelio de Felipe sigue siendo como uno de los evangelios que mejor referencia nos da de la existencia de esa relación, Ok. ¿no? Entonces, siguiendo con los evangelios apócrifos, en 1986 se encontró otro evangelio gnóstico que es el de María Magdalena. Ujú, En este evangelio, que es el de ella, ujú. ¿no? Según, digamos que las personas científicas lo datan al evangelio como que fue escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. O sea, muy reciente a lo que había pasado. Claro. O sea, 30 y 180 años, o sea, tampoco es como que fue al día siguiente, pero sí fue escrito tiempo mucho más cercano en la historia al momento en el que Ujú, le dieron cuello, ¿no? ujú. Entonces, este es un evangelio en el que ella, o se puede entender muy, muy claramente que ella sigue predicando la palabra de Jesús, Ujú. a pesar de que él ya había, pues ya lo habían desvivido, ¿verdad? Ujú. Bueno, en este evangelio se dice Ajá. cómo aparece el lioso y envidioso de Pedro que no le cree a María Magdalena que vio a Jesús resucitado. Ajá. Y de hecho, en este se lee como Mateo defiende a María Magdalena de Pedro y le dice,
Cito: Pedro, siempre tenés la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote a ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Ajá. De todas maneras, él, al verla, la ha amado. Ay, mana, también la forma en la que se hablaba antes. Sí, porque se le usaban, pero se le usaban bonito, o sea, con Sí. palabras acá de deja de estar de lioso, envidioso, ya Sí. él la escogió. Ha sido digna y ahora es como de, no y- estés de No, mamón, ya para, o sea, vas a tener y que soporta. soportar, vas a tener que soportar. Según lo que se dice en estos evangelios apócrifos, este hecho no es como que el único momento en el que se notaba como Pedro pues no andaba soportando pues a María Magdalena, su patrona. Ajá. Ujú. Entonces no le gustaba que fuera tan relevante. De hecho, en el evangelio de Tomás dice que Pedro les dijo que quería que María Magdalena se alejara de ellos y que pues las mujeres no son dignas de la vida. Y según, Qué perro, mi amigo. sí. Entonces, según Tomás, Jesús mismo le dijo a Pedro: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente idéntico a vosotros los hombres. ¿Qué? Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Oh. Sí, o sea, seguimos, o sea, nos queda claro el entorno. Nos queda claro el entorno machista, el entorno en el que las mujeres, te decía, no podían ni testificar en un juicio. O sea, obviamente es muy relevante que en la Biblia sí haya pasajes claros o evangelios en los que claramente se deja ver que Jesús no solo estaba rodeado de mujeres, perdón, que Jesús no solo estaba rodeado de hombres, sino que también había mujeres a su lado. Se deja ver la importancia de María Magdalena, pero se sigue manteniendo obviamente este entorno pues machista en el que se estaba desarrollando este momento de la historia, ¿no? ¿Y qué proquita mi amigo? Que andaba ahí, ay, sí, la paz y el amor, ¿no? Acompañando al Jesús, pero Claro. por otro lado diciendo, las mujeres no son dignas, las mujeres no. Las hay que hacerlas vatos para que puedan entrar. No son el prójimo. No, No exacto. somos iguales. Según ellos dijo, no somos iguales. Pero sí es claro cómo María Magdalena sí era un personaje tan importante que ponía nervioso a Pedro. O sea, sí decía, sí lo ponía como nerviosillo, de que no nos gusta que ella tenga tanto protagonismo, porque sí hay que recordar que Pedro pues es quien funda la iglesia cristiana, o sea, o el catolicismo. Entonces, el fundador de la iglesia, o quien ya se veía como fundador de la iglesia, pues no quería a su lado un personaje tan fuerte y tan cercano al maestro, ¿no? O en este caso, a Jesús de Nazaret. Ay, no, si yo ya le criticaba cosas a la iglesia como institución, Claro. Ahora que la fundó él, que era bien lioso y bien envidioso. Era envidiosillo. No. Entonces, justo teniendo en cuenta esto y que Pedro pues no andaba soportando, entonces, pues, ¿qué pasó después con María Magdalena una vez que Jesús ya no estaba? O sea, después de que subió allá con su papós, allá al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice la tradición cristiana? Pues que María Magdalena se fue a Turquía junto con la Virgen María, la mamá de Jesús, y el apóstol Juan, y ahí murió y sus reliquias están en Constantinopla. Entonces, para la iglesia cristiana, la de Pedro, ahora sí que la versión de Pedro es, ella se fue allá a Turquía, allá se murió y ahí pueden encontrar sus reliquias en Constantinopla. Se chingó. Pero surge otra tradición frente a todo esto, en la que se dice que María Magdalena, ahora identificada ya como María de Betania, que era hermana de Lázaro, pues se fue a Francia, se fue al sur de Francia. Viaja del sur de Francia María Magdalena viaja ya al sur de Francia huyendo de una primera inquisición, de una persecución a quienes no estaban de acuerdo con la iglesia fundada por Pedro. Entonces, ahí es en donde se dice que María Magdalena se va al sur de Francia, viaja a Marsella y empieza un proceso de evangelización. O sea, ella dice, yo te manejo
otros datos. Ujú. Yo te manejo la versión de Jesús en la que no necesariamente necesitas un intermediario para llegar a Él. Para ser digno de Dios, no necesitas de un intermediario, cosa que pues estaba muy en contra de lo que Pedro, por su lado, sí quería establecer, Ya, ¿no? Que sí. para llegar a Jesús lo haces como pues a través de su iglesia, a través de la Ay, no. iglesia que él te venía manejando. Sí, no, y traía una oferta de membresía. No, Exacto, sí, yo ya le exacto. encontré el business. Que Ya. además también pues te venía manejando la No, membresía anual, el diezmo, o sea, sí. varias cosas. Entonces se cree que María Magdalena se fue al sur de Francia, ahí estuvo en un proceso de evangelización y se cree o se dice que ese proceso de evangelización en el que María Magdalena habla de la, digamos, de la palabra de Jesús como ella lo conoció, surgen de ahí una, digamos que una ramificación cristiana que son los cátaros. Ok. Y empieza a haber una relación entre María Magdalena, el sur de Francia, y los cátaros. Ujú. Ahora, los cátaros manejaban, digamos que obviamente creían en Jesús, Ujú. pero no veneraban la crucifixión, o sea, el crucifijo, Ujú. porque pues obviamente para ellos es un instrumento de tortura, ¿no? O sea, de un instrumento feo. Entonces ellos decían, no lo voy a venerar. También eran célibes y también eran vegetarianos y también trataban de hablar de la palabra de Dios, pero esto, la gran diferencia o lo que establecían los cátaros es precisamente que no necesitabas un intermediario para llegar a la palabra de Dios, no necesitabas que estuviera la iglesia en medio Ujú. para hablar de Dios o para acercarte Acercarte a ahí. la espiritualidad. Ok. Entonces, por eso se cree que los cátaros son, digamos que, herederos de esos primeros gnósticos que surgieron cuando escuchaban la evangelización de María Magdalena directamente en el sur de Francia. Ya. Ahora, de ahí surgen estas creencias de que los cátaros son quienes guardan un gran secreto sobre María Magdalena y sobre lo que se conoce como el Santo Grial. Ah. Y ahí es en donde empiezan a surgir como todas las teorías de qué era el Santo Grial y qué era ese gran secreto que guardaban los cátaros. Ajá. Ese gran secreto que guardaban los cátaros se empezó a pensar como desde muchas cosas, desde incluso la cabeza de un demonio o que era un diamante, pero también empieza a surgir la teoría de que el tesoro que protegían los cátaros en realidad estaba relacionado con el Santo Grial, que se dice que era más bien la sangre real. Que el Santo Grial se refería a la sangre real, que era precisamente la relación de Jesús con María Magdalena. La sangre real que era lo que María Magdalena llevaba en su vientre al momento en el que crucifican a Jesús. No. Entonces, se cree, o la leyenda dice, que como María Magdalena estaba embarazada al momento en el que dan cuello a Jesús, Pedro instaura la iglesia, empieza una persecución alrededor de todos los que no estuvieran con él. María Magdalena sale huyendo y llega hasta el sur de Francia. Estando en el sur de Francia, empieza a evangelizar. Los cátaros surgen de ahí, bueno, surgen los primeros gnósticos y de ahí los cátaros, y ellos guardan ese gran secreto que era que María Magdalena estaba embarazada. Y da a luz en el sur de Francia a una niña que se llama Sara. Y se dice que Sara es la primera mujer o la primera descendiente de Jesús y María Magdalena que dan origen a la monarquía merovingia en Francia. Mana. Sí, está fuerte porque aparte de ahí surge también una relación o se empieza a estudiar la posible relación que podía haber entre Leonardo da Vinci, que surge tres siglos después de que los cátaros desaparecen. ¿Por qué desaparecen?
porque obviamente fueron perseguidos por la iglesia. Claro. La iglesia hace una primera inquisición en ese momento en el que va contra todos los cátaros. Y entonces se dice que todos los cátaros empezaron a guardar ese secreto y que lo escondieron o que escondían ese gran secreto en una iglesia en la que, bueno, o en un lugar donde después se crea una iglesia que hoy se conoce como Iglesia de San Maximino, que está igual disponible. Les vamos a poner una imagen de San Maximino porque es una iglesia donde se dice que los cátaros escondieron ese gran secreto que guardaban. Y también ahí se dice que se encuentra una de las reliquias más importantes de María Magdalena, que es su cráneo. Y de hecho actualmente está lo que se dice que es el cráneo de María Magdalena exhibido en la iglesia de San Maximino. Ajá. Entonces los cátaros desaparecen prácticamente por todo esto, pero digamos que guardan muy bien ese secreto. Y empieza a relacionarse la idea con Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci se dice que puede ser un descendiente de los cátaros. Okay. Y que conoce el secreto de los cátaros y por eso nunca dibuja o nunca pinta una crucifixión y trata de alguna manera de revelar en esta obra sobre la última cena una figura femenina muy cercana a Jesús y que esa era la razón por la que él trataba de revelar un poco de ese secreto que viene desde los cátaros. Hoy en día, quienes estudian, digamos, a Leonardo da Vinci, pues sí lo vinculan mucho porque seguía como mucho la tradición cátara de ser vegetariano, aunque no se le conocía o se le conocía que sí había una pareja, o sea, el celibato, digamos que posiblemente no lo seguía, pero sí que digamos que no hablaba de la Eucaristía como la copa, o en la Eucaristía no reflejaba la copa con la que Jesús supuestamente hace la Eucaristía, sino que ni siquiera pone una copa en la última cena y por eso empiezan estas, digamos que relaciones o vínculos con Leonardo da Vinci. El caso es que al final de cuentas se cree que en esta iglesia, en el sur de Francia, que ahora se llama San Maximino, el sacerdote que la encuentra y la encuentra en ruinas y la empieza a restaurar es quien encuentra un gran secreto, el secreto de los cátaros. Yeah. Y se dice que ese gran secreto que encontró era precisamente un documento donde se establece todo el árbol genealógico de María Magdalena y Jesús. Y en consecuencia aparece esta niña que nace de ellos, Sara, y toda su descendencia, y por eso se dice que está también ahí, pues la monarquía merovingia surge, digamos, de la sangre real de Jesús. La reliquia más famosa que está ahí, pues como te decía, es su cráneo. Está exhibido, igual les vamos a poner una imagen donde está, la verdad es que se ve raro, o sea, es raro porque todo alrededor está como una figura de una cabeza, cabello largo y todo de oro, pero en el centro está literalmente un cráneo, que, bueno, se dice que es el de María Magdalena. Después hay dos pergaminos que se encontraron, pero en este museo de René Le Chateau, que ahora se llama San Maximino. En esos pergaminos se encuentra toda esa historia de la dinastía merovingia y llega en el árbol genealógico hasta María Magdalena y Jesús. Se dice hasta hoy que en esa iglesia hay, en ese santuario, en San Maximino, están todavía varias señales que dejó este sacerdote para que puedas deducir qué es lo que había ahí o cuál es el secreto que estaba guardando y que él conocía también. De hecho, se prohibió por la autoridad, hasta actualmente se prohibió que hubiera excavaciones
porque hay muchas personas que todavía van a querer buscar y encontrar ahí como pistas de qué pudo haber sido de María Magdalena y de su posible descendencia con Jesús. Pero sí puedes ir a ver la reliquia que, te digo, se cree que es de María Magdalena. Yeah. El caso es que viéndolo desde el punto de vista, digamos, oficial, con los evangelios en los que están, digamos, en la Biblia, con la tradición alrededor, la tradición cristiana, y lo que se viene contando después de los cátaros, lo que sí o sí puedes ver es que María Magdalena era una persona relevante para Jesús. Okay. Ya sea su discípula Sí. más top o ya sea incluso su pareja, Ajá. ¿no? Y lo que también es muy claro es que hubo muchos esfuerzos de la iglesia de Pedro Para acabar ocultarla. con cualquier cosa o con cualquier, digamos, o con cualquier testimonio directo que pudiera dar María Magdalena o de lo que nos pudiera explicar María Magdalena directamente, ¿no? A pesar de que había sido una discípula de Jesús y que sí había estado con él, sí hay claros indicios de que la iglesia fundada por Pedro decía, no andamos soportando ahorita versiones distintas a la mía. Sí, yo aquí soy el mero mero. Aquí Ay, los chicharrones de quién truenan, ay, sí, era bien machito mi amigo. los míos. Y bueno, pues así es como no podemos saber, hay muchas teorías, hay muchas hipótesis y así es como cada quien puede encontrar la teoría que más le haga sentido. Lo que sí es claro es que sí hay indicios históricos muy claros y que son actuales y que podemos ver hasta el día de hoy para reconocer, me parece, a María Magdalena como un discípulo muy importante de este gran profeta o de esta persona sabia, Sí. como Jesús. Yeah. Y pues hasta aquí. Esta es la historia de Estuvo María bueno, Magdalena, ¿cómo viste? estuvo bueno el chisme, estuvieron buenas todas las teorías. Yo nada más me sabía de que era una muchacha de la vida galante. Sí, que salvaron de apedrear. Ajá, sí, y que se rumoreaba que era la novia. La noviecita de Ajá, Jesús. nomás Sí, hasta ahí. pero o sea, Está qué bueno. interesante que la forma en la que la iglesia la vincula a personajes donde no la nombra textualmente en los evangelios, pero dice, si la quieres relacionar con otros personajes, son los personajes que la adúltera, Sí. la floja que no quiere ayudar a su hermana, o la que llegó ahí en la histeria y le lavó los pies. Y la que le sacaron Y los que era una demonios. pecadora. Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea, sí Siempre. es muy claro, digamos, ahí la inclinación, el sesgo. Sí, Sí vemos no, bien el siempre. sesgo. Pero pues bueno, a cada quien se hará sus propias opiniones. Esta es la información que nosotras conocemos hasta ahorita y las que les compartimos en Sí. esta historia. Pues muy ¿Listo? bueno. Muy bueno. Ahí pónganos sus opiniones, con qué teoría se quedan. Si Sí. tienen otra, ¿no? Si tienen más información, ahí Sí, nos lo estaría dejan bueno saber. para Y sumar. no se les olvide suscribirse porque ya les decíamos, venimos ocupando suscriptores, suscriptoras, amigas. Estamos empezando. Vamos empezando, denos like y suscríbanse y nos vemos en el cuarto y tercer piso para el siguiente. Sí, y si tienen alguna historia que quieran conocer, nos ponen ahí y nos dedicamos a la investigar. investigación. Bueno, cuídense. Bye. Bye.